Bien, buenos días chicos. Hoy, 29 de abril de 2020, vamos a aprender a deducir la fórmula para calcular el volumen de prismas rectos rectangulares. Trabajaremos la creatividad para determinar el volumen de diferentes cuerpos. Ello mejorará la comprensión de la fórmula. Al igual, tendrán que hacer cambios de unidades para el cálculo de volumen. La frase de nuestro día de hoy es: eres muy inteligente, por eso sé que disfrutarás todo lo que aprenderás. ¿Ok? Vuelvo a repetir, ustedes están en su casa, yo estoy en la mía, y el día de hoy, pues vamos a aprender nuevas cosas, y yo sé que tú vas a disfrutar la clase porque tengo nuevas cosas que enseñarte. ¿Ok? Bien. Durante esta semana nosotros hemos estado trabajando en un tema que se llama volumen de prismas rectos, ¿sí? Bienvenidos a nuestra clase de matemáticas. Voy a recordar lo que es el cálculo de volumen. Nuestro aprendizaje esperado es: calcula el volumen de prismas rectos cuya base sea un triángulo o cuadrilátero, desarrollando y aplicando fórmulas. Tengo un ejemplo. Gabriela necesita apilar 36 cajas del mismo tamaño, de manera que en cada nivel haya igual cantidad de cajas. La figura 3.63 muestra cómo acomodó las primeras 6 cajas. Dibuja en tu cuaderno 3 formas diferentes de acomodar las 30 cajas restantes. Observa, nosotros tenemos en esta figura 3 y 3, 6 cajas, ¿ok? ¿Qué es lo que nos piden que hagamos? Que nosotros organicemos esas 30 cajas restantes encima de estas que nosotros tenemos. El objetivo de ello es tener nuestras 36 cajas acomodadas, obviamente en diferente forma. Bien, vamos a pensar ahorita, vamos a hacer volar nuestra imaginación, nuestra creatividad. ¿Cómo podríamos nosotros ordenar las 30 cajas encima de estas 6 cajas que tenemos aquí? ¿Ok? Y podríamos dejarla de esta manera. Las formas que nosotros podríamos tener son: mis 36 cajas las puedo acomodar así. Las puedo acomodar de esta forma. O las puedo acomodar de esta forma. ¿Ok? Gabriela recibió ahora una caja más. ¿De cuántas maneras puede apilar ahora las 37 cajas? Cuidando que en cada nivel haya el mismo número. Expliquen su respuesta. Haz de cuenta que te entregan una caja más y tú la quieres acomodar y ahora van a tener 37 cajas. ¿Cómo podrías tú acomodar estas 37 cajas? Bueno, te voy a dar la idea de cómo lo podrías acomodar. Nosotros tenemos lo siguiente. Solo lo puedo acomodar de dos maneras. 37 niveles, ya sea que las ponga uno encima de otra, así en vertical, o las 37, pero en una sola fila. Y ya tendríamos nosotros acomodada nuestras 37 cajas. ¿Ok? Espero que más o menos hayas usado la creatividad para poder acomodar tus 37 cajas. Pasamos a nuestra siguiente opción. Dice, un prisma recto es un cuerpo geométrico formado por dos caras planas, llamadas bases, iguales y paralelas entre sí, y unidas por tantas caras rectangulares perpendiculares a la base, como lados tenga cada base. ¿Ok?
Bien, tenemos nuestro primer ejemplo. Calcula el volumen de cada prisma en términos de los cubos que caben en él. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos ahorita a visualizar estas tres figuras. Figura A, figura B y figura C. Yo quiero que tú me digas cuántas cajas tendría esta figura A, esta figura B y esta figura C. O sea, cuántos cubos podrían acomodarse aquí. Y la cantidad de cubos, pues va a ser mi volumen de cada uno de los prismas. ¿Ok? ¿Cómo lo haríamos? Vamos a observar. Nosotros necesitamos, ya les he dicho, en matemáticas nosotros necesitamos observar siempre la información que me da. Primero, esta figura que yo tengo acá, ¿sí? Es un cubo, es decir, que tiene el mismo largo, el mismo ancho y la misma altura. ¿Ok? Así, observando bien, puedo tener 1, 2, 3, 4 cubos en la parte del largo del ancho. En el ancho yo tengo acomodado 4 cubos. Entonces, ¿cuántos cubos crees tú que podríamos nosotros acomodar aquí? Bueno, aquí les doy una idea. Entonces, tengo 4 de largo, 4 de ancho y 4 de altura. ¿Ok? Más o menos, haz tus cálculos. ¿Cuántos cubos nosotros podemos tener ahí? 64 cubos. En mi prisma A. En el prisma B ya tenemos las medidas. 4 de largo, 4 de ancho y 4 de altura. O sea que nosotros tendríamos aquí 96 cubos. ¿Ok? Vamos ahora a observar la otra figura, la figura C. Y entonces tenemos 5 de largo, 5 de ancho y 5 de altura. Por lo tanto, nosotros tenemos 125 cubos. ¿Ok? Esta es contando la cantidad de cubos que tiene nuestro prisma. Bien, vamos a continuar con lo siguiente. Vamos a recordar en este caso, ¿qué nos dice el concepto de volumen? El concepto de volumen ya lo conoces, lo vimos la clase pasada, pero lo vamos a recordar. Dice, el volumen de un cuerpo se define como el espacio que éste ocupa y se mide en unidades cúbicas. Por tanto, el volumen de un cuerpo es el número de veces que en él cabe un cubo de una unidad cúbica. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida para el volumen es el metro cúbico, ¿ok? Que equivale al volumen de un cubo cuyas aristas miden 1 metro. Aquí tenemos nuestra figura y me dice, tiene 1 metro de largo, 1 metro de ancho y 1 metro de altura, ¿ok? El cubo de la figura 3.65 tiene un volumen de 8 metros cúbicos. Representa en el prisma un corte tal que resulte 2 prismas rectangulares rectos de igual volumen. Nosotros aquí tenemos este prisma. Este prisma, obviamente, tiene todas las medidas iguales, ¿ok? Tenemos una pregunta. ¿A cuánto debe medir el prisma original? A lo largo, a lo alto y a lo ancho. Me está diciendo que el volumen de este prisma es de 8 metros cúbicos. Entonces, si yo sé que para calcular el volumen es
el largo por el ancho por la altura, ¿qué medidas crees tú que tendría a lo largo, a lo ancho y a la altura? Que multiplicados a mí me dé 8 metros cúbicos. Bien, ya sé, adivinaste. Nosotros tenemos la siguiente medida. 8 metros cúbicos es el volumen. Ahora, yo necesito a lo largo 2 metros, a lo ancho 2 metros y a la altura 2 metros. O sea, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Sé que llegases a la respuesta y por lo tanto el prisma original mide 2 por 2 por 2. ¿Ok? Que esto multiplicado nos da el volumen. Muy bien. ¿Cuáles son las dimensiones de los prismas que obtuviste después del corte? Recuerda que al principio de este ejercicio te dice que nosotros tenemos un prisma. Este prisma tiene como volumen 8 metros cúbicos. Ahora, me dicen, córtalo en partes iguales. Yo ya lo corté aquí y obtengo ahora 2 prismas diferentes. ¿Ok? Obviamente cambian las medidas. ¿Qué medidas tendrían los prismas que nosotros obtuvimos? Si esto mide 2, al cortarlo exactamente igual, entonces el largo mide 1. El ancho mide 2 y la altura mide 2. Y aquí está la respuesta correcta. Aquí nosotros tenemos la nueva medida del prisma que nosotros cortamos. ¿Ok? Por lo tanto, el volumen sería por prisma 4 metros cúbicos. ¿Ok? Como son 2, si yo los juntara, pues me dieran 8 metros cúbicos. Muy bien. Escribe las dimensiones de un prisma recto cuyo volumen sea el doble de la figura 3.65. ¿Qué me está diciendo que voy a hacer aquí? Nosotros aquí vamos a calcular el doble de mi prisma original. Por ejemplo, el prisma original me decía que el volumen es 8 metros cúbicos. Aquí me está diciendo que yo lo tengo que duplicar. Por lo tanto, al duplicar el volumen, me daría lo siguiente. Yo tendría que hacer un prisma de 4 metros de largo por 2 metros de alto por 2 metros de ancho para que al momento de hacer mi cálculo me diera 16 metros cúbicos. ¿Sí? ¿Por qué 16 metros cúbicos? Porque el prisma original tenía 8 metros cúbicos de volumen. Entonces, como me está diciendo que sea el doble, pues estas son las nuevas medidas que al hacer mis cálculos me da 16 metros cúbicos. Bien. Obtengan una conclusión respecto a la relación entre las dimensiones alto, ancho y largo de un prisma rectangular recto y su volumen. ¿Qué es lo que te pido aquí? Necesitamos hacer una conclusión. ¿Qué está pasando con el cálculo de volumen cuando trabajo con prismas rectos? Cuando yo trabajo con prismas rectos, nosotros podemos obtener una nueva ecuación. Recuerda que la clase anterior yo te comenté. El volumen lo puedes calcular multiplicando el área de la base por la altura. Aquí hoy te voy a explicar una nueva ecuación que nos va a dar lo mismo, nos va a dar el mismo resultado que si yo aplicara
la ecuación que vimos la clase pasada. Pero pues ahí tendrías dos opciones de cómo resolverlo. Cuando yo estoy hablando de un prisma rectangular recto, entonces la conclusión quedaría así. El volumen de un prisma rectangular se obtiene al multiplicar sus dimensiones. ¿Cuáles son sus dimensiones? Alto, ancho y largo. ¿Ok? Por lo tanto, la ecuación quedaría, volumen es igual a largo por ancho por altura. ¿Ok? Es decir, esta ecuación, jóvenes, solamente la voy a usar cuando mi prisma sea rectangular recto. ¿Ok? Si no es un prisma rectangular recto, yo no puedo usar esta ecuación. Vuelvo a recordarte, solamente la voy a usar cuando sea un prisma rectangular recto. ¿Cuáles son los prismas rectos? Algo como esto. Tenemos el largo, no hay que olvidar cuál es el largo, el ancho y el alto, que el alto lo viene conociendo, que es lo mismo, en algunos libros lo tienen como altura. Alto y altura es lo mismo, ¿ok? Y al multiplicarlos, los tres, obtenemos nuestro volumen. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a aplicar esa ecuación. Escribe debajo de cada prisma rectangular recto el volumen correspondiente. Nosotros tenemos aquí el siguiente cuerpo. Es un prisma que mide 5 de largo, 1 de ancho y 8 de altura. No olvides que te he pedido organizar tu información, organizarla para tener más estructurado y visualizar la respuesta, ¿ok? Nosotros tenemos datos, fórmula, operaciones y resultado. En mis datos yo tengo la incógnita, que lo que voy a encontrar es mi volumen. El largo, 5 metros, el ancho, 1 metro y el alto, 8 metros. La ecuación me dice, vas a multiplicar largo por ancho por alto, ¿ok? Sustituyo valores. Al multiplicar 5 por 1, me da 5. Por 8, 40. Hemos obtenido el resultado de volumen es igual a 40 metros cúbicos. Tenemos la siguiente figura. Aquí nosotros tenemos de largo 2.5, de ancho 5 y de altura 8. Volvemos a hacer la misma dinámica que te he pedido, organizar tu información. Y tenemos nosotros lo siguiente. Volumen es mi incógnita, es lo que yo voy a encontrar. El largo, el ancho y el alto. Multiplicamos. Nosotros tenemos esta ecuación. Sustituimos. Y al multiplicar me va a dar que el volumen es 100 metros cúbicos. Hasta aquí, yo creo que es muy fácil aplicar esta ecuación, ¿ok? Va a ir cambiando un poquito, va a ir cambiando un poquito la dificultad. Nos presentan este cuerpo. De largo 2.5, de ancho 2.5 y de altura 4 metros. Volvemos a organizar nuestra información, escribo mis datos, pongo mi ecuación, sustituyo, hago las operaciones y me va a dar un volumen de 25 metros cúbicos. Hasta aquí, jóvenes, la ecuación que hace un rato te comenté, la estamos aplicando. Pero, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando llegara a cambiar esta ecuación? ¿Ok? Este cambio que nosotros estamos haciendo, lo vamos a visualizar en un momentito más, ¿ok? Vamos nosotros a recordar una pequeña conclusión, como siempre les he comentado. Mi conclusión para esta aplicación de esta nueva ecuación que hoy
que hoy has aprendido es la siguiente. Se observa primero el prisma y se identifica si es prisma recto. Aquí está la clave, ¿no? Te comento, cualquiera de las dos ecuaciones que hemos aprendido, nosotros podemos aplicarla. Pero cuando son prismas rectos es mucho más fácil que la otra, ¿ok? Entonces vamos a identificar, es un prisma recto, entonces voy a aplicar la ecuación que conozco. Se identifican los valores de largo, ancho y altura. Ya sé cuál es el largo, ya sé cuál es el ancho, ya sé cuál es la altura. Ahora vamos a aplicar la fórmula. Mi fórmula va a ser volumen es igual a largo por ancho por altura. Es decir, ya identificaste que tu prisma sea recto. Ya identificaste los valores que te dan en tu prisma. Y obviamente aplicas tu fórmula. Te vuelvo a recordar, hay otra fórmula, hay otra fórmula que es volumen es igual a área de la base por altura. Ambas te sirven para buscar el volumen, pero esta es mucho más fácil cuando yo trabajo con prismas rectos. En el otro no es que sea difícil, pero sí tienes que identificar el polígono que te dan como base. A partir de que identificas el polígono, pues obviamente vas a calcular primero el área de ese polígono y luego lo multiplicas por la altura. Es ahí donde quizás se pudiera complicar en poder identificar qué fórmula voy a usar para el polígono que tiene como base el prisma. Es ahí donde te pudiera complicar. Por eso aquí, el día de hoy, que como el tema se llama volumen de prismas rectos, pues es muy fácil el cálculo por la ecuación. ¿Ok? Bien, continuamos entonces. Desarrollamos los cálculos necesarios para obtener el volumen y no te olvides de organizar la información de acuerdo a la estructura que yo te he enseñado, ¿no? La estructura que debe de llevar datos, fórmula, operaciones y resultado. ¿Esto para qué, chicos? Para tener mejor organizada nuestra información. Y bueno, aquí nosotros vamos a recordar que el día de hoy tu actividad, que ya te ayudé un poquito a resolverla, tu actividad es la página 226 y 227 de tu libro de matemáticas. Hay que resolver estas actividades. ¿Para qué? Para que pues reafirmemos los conocimientos que hoy te he explicado. Los ejercicios que hoy te puse son de esta página, por eso se te va a hacer muy fácil resolver esos ejercicios, ¿ok? Y pues bueno, llegamos al final de la clase que corresponde al día de hoy, 29 de abril del 2020. Y recuerdo, no olvides enviar tus trabajos al correo de tus profesores, ¿ok? Pues espero que esta clase de cálculo de volumen de prismas rectos te haya servido y que puedas aplicarlo en la solución de tus ejercicios de tu libro de texto. Gracias, chicos, y estamos al contacto y excelente día, ¿ok?